Muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenidos. Yo voy a tener el privilegio de hablaros de un concepto del que me gustaría hacer inicialmente una consideración. Es el concepto de innovación, y es un concepto que pudiéramos definir como todoterreno. Se adapta prácticamente dentro del área del marketing y del management en general a cualquier tipo de discurso. Es decir, en el momento que apreciamos cualquier tipo de laguna o cualquier tipo de ambigüedad conceptual, podemos meter el concepto de innovación y seguro que encaja. Si el negocio va bien, está funcionando de una forma virtuosa, podemos atribuirlo a que nuestro grado de innovación es el adecuado. Si el negocio va mal, por el contrario, lo que podemos decir es que tenemos defectos en el área de innovación. Esta especie de concepto multiusos que representa el término innovación no es propio exclusivamente de él. Tanto en marketing como en management hay una serie de conceptos muy recurridos que también pueden concebirse como todoterreno o como multiusos. Podría ser el concepto de diferenciación, de segmentación, de transformación digital, de liderazgo, de talento. Es decir, en el momento que alguna de nuestras variables del modelo de negocio está fallando, podemos introducir cualquiera de estos conceptos multiusos y seguro que el modelo va a tender hacia una transición más virtuosa a la eficiencia. De cualquier forma, sí que hay un punto importante, y es que el hecho de que utilicemos o de que recurramos a este tipo de conceptos con tanta frecuencia, el hecho de que se usen de una manera tan común, no difumina los límites del mismo. Siguen teniendo una gran utilidad. Ello no hace que pierdan ni valor ni vigencia para la interpretación del negocio. Lo verdaderamente relevante aquí es posibilitar la transición de aquello que llamamos innovación, que se genera en un centro de investigación, en un laboratorio, en un aula, y transferirlo al mundo real. Y os voy a contar una anécdota relacionada con esto, que le oí en una ocasión a Jack Welch en una conferencia, al presidente de General Electric. Él tenía un hábito que consistía... A él le gustaba mucho la pesca. Le gustaba mucho la pesca y las acampadas al aire libre. Y él tenía un hábito que consistía en invitar a su management committee a pasar fines de semana en el campo, pescando, y luego pasando el resto del día en una acampada. Y en una ocasión contaba este caballero que invitó a las personas más relevantes de su departamento de investigación y desarrollo, que es el área relacionada, pues, de una forma más notable con innovación. Pescaron en Colorado, se fueron a dormir y en mitad de la noche Jack Welch despertó al Chief Innovation Officer, al responsable máximo de innovación, y le dijo: mira hacia arriba y dime lo que ves. El hombre turbado se acababa de despertar, vio el cielo estrellado y dice: desde un punto de vista cosmológico, percibo que la teoría de la expansión del universo explica perfectamente, pues, esta armonía en el funcionamiento de los astros. Desde el punto de vista astronómico, la conjunción de Venus y Saturno lo que nos dice es que estamos entrando en el solsticio de primavera. Desde el punto de vista meteorológico, la presencia de nubes en el horizonte, en el oeste, puede querer decir que mañana va a ser un día de viento. ¿Y tú qué ves? Y Jack Welch respondió: desde un punto de vista práctico, que nos han robado la tienda de campaña. Entonces, esto ilustra perfectamente cómo la innovación, si no es transferida o materializada en algo concreto, en algo verdaderamente real, carece de valor. Y vivimos un momento en el que, particularmente en esta primera parte del siglo XXI, la innovación está teniendo un impacto extraordinario, tanto en las pautas de comportamiento del consumidor como en el desarrollo de las marcas. De hecho,
podemos observar trazos de innovación evidente en la creación de realidades virtuales, en las ciencias relacionadas con el estudio del comportamiento del cerebro, las ciencias cognitivas, la impresión en 3 dimensiones, lo que denominamos el Internet de las cosas, la robótica, el diseño de calzado inteligente, que es capaz de memorizar el comportamiento a la hora de andar de los individuos, la nanotecnología, es decir, la hiperconectividad a través de Internet, los drones, la biónica, es decir, la elaboración de miembros artificiales. Y por último, hay un tipo de innovación ligeramente, pero que yo creo que encaja en este contexto, un tipo de innovación que es capaz de hacer feliz a muchas personas, pero de disgustar a otras. Esto también podemos concebirlo como innovación. Dejadme que os apunte 4 ideas básicas con respecto a la innovación. La primera de ellas es que, a través de la creatividad, posibilitamos la elaboración o la materialización de nuevas ideas que dan origen a productos y servicios dotados de una eficiencia especial que satisfarán de mejor forma las necesidades del consumidor. En segundo lugar, la innovación compone el marco en el que interpretamos tanto el comportamiento de los consumidores como el desarrollo de las marcas. En tercer término, es un vector de crecimiento, es decir, posibilita que las compañías crezcan y generen negocio, y que este negocio sea sostenible a lo largo del tiempo. Y en último lugar, nos encontramos frente a un tipo de innovación que cambia no solo el terreno, el perfil de juego, sino también las reglas. Es lo que denominamos innovación disruptiva. Y esto enlaza con la idea de que no toda la innovación o todos los tipos de innovación son iguales. Fundamentalmente nos enfrentaremos a 2 tipos de innovación, lo que denominamos innovación incremental o innovación base, que es la que permite dar sostenibilidad al negocio, hacer que el negocio progrese día a día, que vaya creciendo y que se mantenga a lo largo del tiempo. Y luego nos enfrentamos a un segundo tipo de innovación, que es la que precisamente caracteriza este momento de la historia del marketing y del management. La innovación incremental es aquella que posibilita el cambio de paradigma o la ruptura con el modelo de negocio existente y la transición hacia un nuevo modelo de negocio. Había un economista austríaco que se llama Joseph Schumpeter, supongo que habréis oído hablar de él, que hablaba de la destrucción creativa. Es decir, la innovación disruptiva es similar a este concepto de destrucción creativa. Se destruye, es una paradoja porque se destruye lo que se ha elaborado en el pasado para, sobre esos cimientos, construir algo que es mucho más eficiente y mucho mejor. 3 consideraciones para ir acabando con respecto a la innovación disruptiva. La primera de ellas, desde el punto de vista del consumidor, es que es un tipo de innovación que impacta de una manera muy rápida, muy directa y muy intensa en un mercado o en un sector específico. Empieza satisfaciendo las necesidades de los consumidores menos sofisticados y finalmente cubre las expectativas de los consumidores que pudiéramos considerar como más exigentes. Esta observación desde el punto de vista del consumidor. Segunda reflexión, desde el punto de vista del agente innovador o de la compañía que innova. Puesto que lanza al mercado algo que va a permitir reemplazar o sustituir un modelo de negocio, esta incertidumbre siempre comporta un elemento de riesgo. Es decir, puedes poner innovación en el mercado, la innovación puede funcionar bien o puede no hacerlo. Normalmente ocurre lo primero, de manera que las transiciones que se producen hacia nuevos modelos de negocio son virtuosas, pero lo cierto es que los agentes innovadores, que son los soportes de este cambio, pueden también sufrir las consecuencias de una mala aproximación a la innovación. Y en tercer lugar, el hecho de que la innovación genéricamente, desde el punto de vista del marketing, podríamos concebirla como un continuo, en uno de cuyos extremos se ubicaría lo que denominamos innovación sostenible,
antes lo hemos mencionado, es la que posibilita que el negocio se mantenga y progrese sin disrupciones notables, y aquí lo ejemplificamos con el caso de los detergentes. En el pasado se utilizaban detergentes en polvo, estos fueron sustituidos por detergentes líquidos y ahora la mayor parte de los consumidores utilizan pastillas, ni líquido ni polvo, pastillas. En medio del continuo estaría lo que llamamos innovación de ruptura. Es una innovación que provoca saltos cualitativos más relevantes, más importantes. Y esto lo ejemplificamos con, por ejemplo, los pequeños electrodomésticos. Acordaros de estas cafeteras mecánicas que utilizábamos hace 15, 17 años en nuestra casa, fueron reemplazadas por cafeteras eléctricas y en la actualidad tenemos unos artilugios infernales que son capaces de producir 20 o 25 tipos de cafés diferentes. En algunas ocasiones reconocen tus órdenes verbales e incluso te pueden preparar el café que tú deseas reconociendo tu huella dactilar. Y finalmente, en el extremo opuesto del continuo, tendríamos lo que llamamos innovación disruptiva, que es de lo que hemos venido hablando y que viene perfectamente ejemplificado por el hecho de que los formatos de vinilo que utilizábamos para escuchar música en el pasado han sido completamente reemplazados por la descarga de música a través de Internet. Para finalizar, la innovación no es gratuita, no surge y no se mantiene en el mercado de una manera espontánea. Se necesitan 3 elementos para que esto ocurra. En primer lugar, una tecnología que permita el soporte del progreso, una tecnología que en estos momentos crece no en progresión aritmética como ocurría en el pasado, sino en términos de progresión geométrica. En segundo lugar, un modelo de negocio que tienda hacia lo que algunos autores llaman las economías marginales de coste cero, es decir, la producción de productos y servicios con unos costes tan reducidos que en algún momento pudieran llegar al coste cero. Y en último lugar, la cadena de valor, es decir, el hecho de que la tecnología se infiltre en los resquicios de la cadena de valor y posibilite la eliminación de todas las ineficiencias de la misma. Por último, existe una especie de argamasa central que es la que posibilita la conjunción de estos 3 elementos, que es la regulación. Y lo que observaréis es que en muchas ocasiones la innovación va muy por delante de la regulación. Las intervenciones que vendrán a continuación están relacionadas con este tema al que nos hemos referido, innovación de ruptura e innovación disruptiva. Y analizaremos cuál es el impacto de la misma en 2 áreas fundamentalmente. En primer lugar, cómo podemos interpretar el comportamiento del consumidor a partir de este marco y, en segundo lugar, cómo una serie de compañías como las que aparecen en la imagen han sido capaces de aplicar la innovación disruptiva en el desarrollo de sus marcas. Una última idea de cierre, y es, visto el escenario, ¿dónde está el límite? Es muy difícil hacer esta predicción, es decir, resulta verdaderamente complejo desde un punto de vista analítico decir dónde estará el marketing del siglo XXI en 25 o 30 años. Solo podemos hacer una afirmación, y es que, gracias a Jack Welch, en estos momentos ya se están comercializando tiendas de campaña que incorporan sistemas antirrobo. Y con esto cedo la palabra a Javier, a GFK, para que nos exponga el punto sobre el impacto de la innovación en el comportamiento de los consumidores. Muchas gracias por vuestra atención.